Pinkbox presenta. Las opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan las opiniones ni el pensamiento editorial de Escándala. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a la mesa de Escándala. Yo diría edición especial, porque este es el tema, es tu tema. No finjas, no te voy a decir nada. Solita, solito, solite, lo vas a descubrir. Quiero saludar con mucho amor, con mucho respeto a nuestros invitados. Comienzo por Cecilia Galindo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Qué gusto! ¡Qué emoción y qué nerviosito! ¿A qué te dedicas, Cecilia? Pues mira, ahorita estoy trabajando como conductora en un noticiero matutino, se llama Noticias 360. Llevo ya un rato trabajando un rato, 10 años trabajando en conducción. Independientemente de eso, también soy actriz, cantante, compositora. Ahora estoy por sacar un par de cancioncillas. Espero pronto. Y además estudio psicología. Soy experta en psicología positiva, desarrollo humano, enfocado a empresas. Y ahorita estoy estudiando la carrera de psicología con una especialización en arte terapia. Entonces, poquito de todo. Gracias. Gracias, muchas gracias. Ah, Jos Hernández, ¿cómo estás, mi Jos? Bien, feliz de estar aquí. Preséntate. Pues yo soy psicólogo organizacional, entonces también trabajo con empresas. Mi trabajo es muy bonito, a mí me gusta mucho porque mi trabajo es construir culturas organizacionales que vayan a un lugar más saludable, donde la gente, a mí me ha pasado que de repente me subo al metrobús y escuchas a la gente decir, "Oh, odio a mi jefe y es que no me pagan lo que..." Entonces la gente se siente triste y no le gusta su entorno de trabajo, pero al final de cuentas es en donde más pasamos tiempo. Entonces mi trabajo es construir culturas saludables, espacios donde la gente se sienta feliz, respetada, donde hay empatía, donde hay amor. Eso es una de las cosas que hago. Y también trabajo con emprendedores. Tengo un club de accountability donde vienen los emprendedores a desarrollar sus habilidades blandas. Y pues bueno, eso es lo mío. Y en las artes escénicas también me dedico a las artes escénicas. ¿Somos similares? Iguales. Qué padre. Sí. Vamos bien, muchas gracias, un placer, un honor. ¿Cómo saludar a Sam del Río Félix? Oli. Sí. Eres muy popular en Escándala, pero nunca está de más. ¿Tú qué haces en la vida? Pues hago muchas cosas y por eso la gente luego se confunde también. Sí pasa. Realmente los últimos 15 años he hecho contenido digitales para medios de comunicación, pero siempre atrás, en búnkers de noticias, con noticieros, en canales de música. Entonces a mí siempre me ha tocado como analizar la información, los estímulos y mandar esa información a internet para que se haga viral a través de noticias, a través de encabezados, a través de contenidos de Escándala. Y pues soy el que hace que tengamos millones de vistas. Ay, no más. Humildemente. Humildemente. Pero luego la gente no entiende. Estoy muy bien, gracias. Un placer, un honor, como tener a mi Shoshana Turquía. ¿Cómo estás? Feliz de estar aquí otra vez en Escándala, disfrutando a las amigas, a los amigos y a los amigues, porque no también. ¿A qué te dedicas, Shoshana? ¿A qué no me dedico? Pues la mayor parte del tiempo, además de estar educando a 2 chamacos, soy terapeuta cognitivo-conductual. Es una terapia súper enfocada, llena de métricas, donde básicamente descubrimos cómo pensamos para poder abordar cómo nos sentimos y dejar de reaccionar y accionar desde la conciencia. Y pues soy una preocupona y ocupona de 3 cosas nada más. Me ocupa la libertad, el amor y la felicidad. ¿Querías algo más que eso? Ya voy a llorar. Ya voy a empezar a llorar yo desde ahorita. Qué bonito. Bienvenida. Gracias. Un placer. Gracias. Un honor. Pasan muchas cosas todo el tiempo y yo creo que cuando tú te metes a las redes sociales, inmediatamente absorbes, inmediatamente descubres que todo está mal. Es como si el mundo estuviera circulando, rodando en negativo. Es como si el mundo estuviera enojado. ¿El mundo está enojado? ¿Tú que manejas noticias, Cecilia? El mundo está enojado. Híjole,
En noticias es muy difícil porque nuestro foco en noticias justamente siempre se va a las cosas horribles que pasan en el mundo, ¿no? Es raro ver un noticiero que tenga una sección con noticias buenas o una sección de noticias positivas o que sí se está inventando o que sí se está promoviendo o procurando para el bienestar. Em, ¿El mundo está enojado? Yo creo que sí, creo que hemos entrado en un círculo vicioso de estamos enojados, entonces lo que consumimos es contenido que nos lleva todavía a promover esas emociones, no voy a decir negativas, pero desagradables. Y entonces buscamos más y entonces ocasionamos más cosas. Se vuelve como una bola de nieve, ¿no? Si tú estás enojado, tú reaccionas de las peores maneras posibles y entonces te peleas con el vecino, te peleas en la fila del súper y no que tú tengas una relación directa con lo que está pasando en otros países, pero por supuesto estás generando un clima de enojo alrededor. De aquí me brinco para acá con Sam porque estamos en noticias. ¿Por qué no hay noticias positivas? Porque no las consumimos, porque uno de los detonantes primarios psicológicos o mentales es el morbo. Y las noticias positivas carecen muchas veces de morbo. Entonces, cuando sumas el morbo y el dolor o el sufrir de la persona que no está cerca de mí, eso, la atención se focaliza y generas que la gente hable sobre eso desde el rollo raro, como si fuera el Coliseo romano. Y entonces sucede, pero ahora llévalo en simultáneo con tu dispositivo móvil. Entonces tienes la atención en tu mano de todo ese odio, de todo eso negativo, y lo mandas. Y si le sumas tu sentir de ese momento, si ya vienes enojado, lees algo en donde hay una pelea, te metes esa pelea y la haces tuya. Y eso genera muchísimo más atención a nivel macro, a nivel global. Me quedo con ustedes. Cecilia, ¿estás de acuerdo con lo que dijo Sam? Sí, completamente. Justo quería ahí complementar algo. Nuestro cerebro está programado para enfocarnos en lo negativo por una cuestión de sobrevivir. El cerebro tiene una tarea, sobrevivir. ¿Y cómo lo hace? A partir de detectar amenazas. A partir de detectar amenazas y ahorrar energía. Entonces, todo tu cerebro está programado desde la evolución, o sea, con toda la evolución, para detectar cosas que pueden ser un peligro. Y entonces hay una cosa en psicología positiva, se le llama sesgo de negatividad, que es enfocarte en eso, en lo que está mal por tu seguridad, aunque no sea una seguridad real. El sesgo de negatividad es el que, si ves una calle oscura, te va a decir, tal vez no te metas porque puede que te pase algo. Y entonces te salva. Ahora, ¿qué pasa? De repente recibimos tanta cosa negativa que ya no sabemos diferenciar cuál es una amenaza real y qué está completamente en nuestra cabeza. Y nosotros solitos vamos agrandando ese sesgo de negatividad con nuestro discurso interno. Y entonces vivimos todo el tiempo en tensión, en ansiedad, en estrés y en alerta y explosivos y reaccionar a la primera cosa que nos empuje a hacerlo. Lo primero que nos enseñan en periodismo es que la nota, evidentemente, para hacer nota tiene que ser negativa. ¿Por qué? Porque hay un conflicto. Es como en drama. Si no hay conflicto, no hay drama, no hay historia. No hay historia de amor, no hay historia de terror, no hay historia. En periodismo, si no hay conflicto, no hay nota. Pero nuestros maestros de periodismo diseñaron todo esto o se dieron cuenta de todo esto en un contexto muy distinto al que tenemos hoy. Cuando estamos recibiendo noticias permanentemente, ¿qué ocurre con nosotros en esto? Hay una saturación, o sea, para que ustedes se den cuenta, pasamos aproximadamente ya en la actualidad como latinoamericanos 3 horas al día en nuestros dispositivos como mínimo. Entonces, si tú te levantas en la mañana y lo primero que ves es tu blog de noticias, cualquier medio, justo ahí empieza tu despertar ya está enfocado en la tragedia ajena, en los conflictos políticos, sociales ajenos, y cuando es algo cercano a ti, prestas atención, pero como te sientes identificado, no lo tomas tanto, porque es algo que te duele, que te pone a trabajar, que te pone en conciencia. Y
apartas eso y te vas a lo que está un poco más alejado. Por eso nos encantan los activismos del otro lado del mundo, por eso nos encantan las situaciones de conflicto de otros continentes, y ahí es donde focalizamos, pero no tenemos los contextos. Entonces empieza la ola de desinformación. Y eso es muy peligroso en la actualidad, que no se tenía antes en el periodismo. El periodismo era más local, más sensacionalista de la comunidad cercana. Entonces, cuando tú haces esta fórmula sin análisis del contexto de otra cultura, de otra sociedad, de otra ciudad, tú como espectador lejano ya tienes un sesgo. No, pero Y eso es espérense. lo peligroso muchas veces. Perdón que me quede con ellos, pero es que es importante porque creo que de aquí van a surgir millones de cosas que van desde tu vida sexual hasta tus inclinaciones políticas. Cecilia, antes el periodismo trataba de que te informaras, cierto o falso, y profundiza. Ahora el periodismo trata de que participes. Ay, creo que justamente el periodismo nace en un contexto completamente diferente. Creo que estamos en un gran momento para redefinir lo que es el periodismo y cómo se debe hacer un periodismo ético y un periodismo que realmente informa a la gente. Porque ahorita que decías, es impresionante saber que tenemos acceso a tanta información y de todas formas no es completa. Siempre agarramos partecitas y nosotros en nuestra cabeza vamos armando la información que más nos conviene en ese momento, o la que mejor nos va a hacer sentir según nosotros, o la que creemos que nos puede ayudar. Entonces, el periodismo creo que sí ahora tiene que haber una parte donde la gente participe, porque están los medios para hacerlo. Pero no todo el mundo... No quiero decir que no todo el mundo deba participar, porque claro que debe haber opiniones, claro que debemos informarnos, ¿no? Cuando pasa algo, un evento mundial grande, claro que tenemos que buscar todas las historias para saber tratar de saber qué está pasando exactamente. Y eso no puede pasar si no hay participación de otras personas. Pero tiene que haber reglas para hacerlo. No es nada más hablar por hablar, opinar por opinar, porque esa no es información dura que nos va a ayudar a nada. Me encanta todo lo que están diciendo. Sam, ¿cómo por qué tengo que opinar de todo lo que recibo en términos noticiosos en las redes sociales y en los medios de comunicación? O sea, ¿cómo por qué? Porque no hemos trabajado en nosotros mismos, en nosotras mismas, en nosotros mismos. Y es más fácil focalizarte en los problemas ajenos y opinar de los problemas ajenos o de las problemáticas. Hay mucho dolor no atendido en la sociedad, hay mucho individualismo. Hay mucho deseo de fama también, porque los algoritmos están diseñados para que consumamos, para que nos quedemos ahí, y además ventilemos nuestra vida 24/7 Big Brother. Antes decían, no, es que te van a poner un chip, estas teorías conspiranoicas. Y encontraron la manera de que tú lo tengas en la mano, y además no solo te estés mostrando al mundo, sino al mismo tiempo estás mostrando a gente indirectamente, contextos, todo. O sea, y eso que veíamos que era como muy Nostradamus y ya sucede. ¿Y a qué voy con esto? Necesitamos regresar al bienestar personal. Necesitamos encontrar nuestros momentos. En lugar de estar destinando tu atención a 3 horas de problemas sociales, resuelve lo tuyo primero. Date esa atención a ti misma, a ti mismo, a ti misma, porque nadie lo va a hacer. Y si tú todavía le das esa energía a eso negativo que está ahí, pues vas a elevar tu frustración, tu descontento, tu desamor, tu soledad, y se vuelve algo insostenible. Y ahí es sostenible el negocio para estas empresas, para Muy bien. Ya hablaron los periodistas, ya hablaron los de comunicación. Yo quisiera que hablen los de la mente, los del alma. Si me permites, las damas primero. Mi Shoshana, ¿qué piensas de todo lo que están diciendo estos señores? Primero que coincido plenamente que necesitamos evolucionar no solamente el periodismo. Es decir, nosotros somos la generación más evolucionada de la historia de la humanidad. Tenemos la mayor cantidad de cambios biológicos, genéticos,
una cultura, es decir, y una historia la más grande de cualquier humanidad que haya pisado el planeta. Eso no quiere decir que seamos buenos comunicándonos, que seamos buenos abordando nuestras emociones, que seamos buenos complejizando. Y ahí hay un área de oportunidad padrísima que invita a la reflexión y a la esperanza. Yo soy una persona muy esperanzada. Déjame te comparto algo. Me dedico a educar, a criar y amar profundamente a dos adolescentes. Y una de las cosas que más nos ocupa en la casa es el pensamiento crítico. Siempre estar pensando ¿y por qué? ¿Y para qué? Y complejizar y tener... Pero hay que hacer una cosa previa al pensamiento crítico, que es aprender a pensar. Y desafortunadamente, las formas tanto de educación en la academia como los medios de producción y por lo tanto también los medios de relación social, que no son lo mismo que las redes sociales, están orientados hacia la productividad, no hacia la conexión. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es redefinir cómo pensamos y para qué pensamos. Acabo de hablar con un político de esto porque cuando yo estuve en la prepa, en una de mis clases en plural de filosofía, llevábamos lógica aristotélica. Claro. Y veíamos silogismos todo el tiempo. Y lo que pretendíamos era aprender a pensar. Claro. A pensar en lógica. Eso desapareció. A ver, desapareció las clases de civismo, de historia general de México y historia universal. Desaparecieron todas las ciencias sociales de la currícula de secundaria y para adelante. ¿Y qué fue lo que apareció en su lugar? Lo que apareció en su lugar es cómo te hago más productivo. Es decir, y lo sostengo, ¿cómo hacemos que las personas cosas vayan olvidando que son personas y sean más cosas? Y cuando caemos en cuenta que cada ser humano, de los 7 billones y cachito que somos en el planeta, somos personas, y que la base de la felicidad humana está en el vínculo, en cómo nos relacionamos, primero con nosotros mismos, después con las otras personas y con el entorno, entonces sí me puedo contestar para qué pienso lo que pienso. Jos, ahora vienes tú. ¿Qué opinas de todo lo que estamos diciendo en la mesa? Perdón que te haya tenido tanto tiempo en silencio, pero creo que sí era importante que nos oyéramos así y que tú tuvieras las bases, porque no te hagas. A mí no me consta que sepas pensar. Venga. Podría complementar millones de puntos de todos lados. Pero una de las cosas que más enseño yo como consultor, a veces los clientes vienen conmigo, complementando un poco lo de la productividad, y vienen con problemas que se les enseña que son problemas técnicos. Estamos saturados, nuestras computadoras no sirven, nadie se lleva con nadie. Es como un iceberg, están viendo el problema técnico. Yo no puedo, y aparte me dicen, ¿y cómo lo vamos a arreglar? Y además quiero métricas. Quiero métricas y saber que se solucionó el problema. Y entonces, a lo que yo voy y les digo, somos humanos, no computadoras. Las métricas cualitativas son mucho más complejas, número 1. Número 2, yo les voy guiando un poco a entender este iceberg de problemas. Es el problema técnico, después enseguida van a hablar de cómo los demás afectan o causan el problema, porque es mucho más fácil hablar de, es que este hizo tal, este hizo aquello, entonces permito que eso fluya, que eso salga. Pero una vez que se acabó eso, vamos a cómo yo causo el problema. Y entonces ahí es en donde viene el verdadero cambio. Porque el cambio no viene a, vamos a meter un taller para que todos los colaboradores aprendan sobre liderazgo. ¿Liderazgo? ¿Qué quiere decir liderazgo y por qué liderazgo es importante en tu organización? ¿Qué quiere decir eso con tu gente? ¿O estás preparado para tener gente que ejerce bien el liderazgo? En general, O como no. les digo a mis hijos, no es lo mismo estar empoderado que tener poder. Exacto. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos hoy, porque nos han vendido la fantasía de vamos todos a empoderarnos. Y claro, el poder nunca está en el cuerpo, nunca está en el ser, siempre está en algo que tiene el otro. Y yo digo, espéreme tantito, el poder tiene que ver con el ejercicio de dos cosas, de capacidades y herramientas. ¿De quién? Pues las que traes tú primero. No es lo mismo estar en una posición de ejecución, que eso es el poder,
a sentirte empoderado y no tener dónde sacar esa energía. Y perdón, de ahí viene toda la frustración y el enojo, porque me siento súper empoderado para una fantasía que no voy a lograr. ¿Qué hago con Y eso? luego, ¿qué hago con esa energía que no sé dónde ponerla? Jos, estamos hablando de todo lo negativo que absorbemos y todo lo negativo que generamos día con día. ¿Te puedes volver adicto a lo negativo? Claro, viene desde la narrativa interna. Tu narrativa interna se convierte en así digo las cosas, así soy. Nosotros construimos nuestra narrativa interna y es esa personita que te está hablando aquí adentro, que te está diciendo no eres capaz, no sirves para nada, ay no, ponte nervioso, todos te están observando, toda esa vocecita se construye y tú la puedes ir deconstruyendo y cambiando a un lugar mucho más positivo, más saludable, es la palabra que a mí me gusta decir. Porque positivo, negativo, las emociones se tienen que vivir, ¿no? Sí. Pero lo importante es que vayas a un punto más saludable para ti, donde sea más efectiva para ti. Y ahí es en donde empieza esa deconstrucción de esa narrativa interna. Definitivamente te acostumbras a hablar, esa vocecita habla como tú habla tu mamá, esa vocecita habla como tu papá, habla como tus hermanos, habla como tus maestros, y cuando creces habla como tus amigos, con los círculos con los que te mueves, con la información que consumes, así habla esa vocecita. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias, Shoshana, de alguien que se vuelve adicto a lo negativo? Bueno, ansiedad, depresión, problemas de hábitos y problemas de relaciones. Y lo digo con tanta claridad porque la terapia cognitivo-conductual, justamente hablando de métricas, es lo que mide. ¿Qué tan triste estoy? Si tengo pensamientos de suicidio. ¿Qué tanta ansiedad tengo? ¿Qué tanto enojo tengo? Si estás cansado o no. Es decir, sí se puede nombrar, pero también se puede medir. Y cuando se puede medir, se puede entonces entrar en un proceso de entender cómo funciona para poderlo cambiar. ¿Cuáles son las consecuencias? Las tasas. Hay una encuesta de Gallup que hacen cada año acerca de las emociones en el planeta. Y la pregunta metodológicamente es, ayer, ¿qué tan enojado, triste, solo, feliz, cansado te sentiste? Y lo hacen a nivel global, es una de las encuestas más importantes de las emociones. Cosas muy interesantes. Nos hacen creer en los medios de comunicación que el mundo está yéndose a la mierda y avanzando. ¿Qué crees? En la encuesta dice que no es cierto, que la gente en lo privado está incluso en niveles previos al 2022, que fue el quiebre durísimo de la pandemia. Ya estamos logrando darle la vuelta a eso, ¿no? Eso me parece que es información que es bien interesante. Dos, y esto es para mi amado México, que yo digo que este es el país más increíble del planeta. Es el quinto país menos enojado del mundo. ¿Qué estamos haciendo bien las personas mexicanas? ¿Cómo nos estamos vinculando que no estamos tan enojados? A pesar de todo lo que vive este país. Hay una sabiduría en nuestra cultura mexicana que nos hace estar menos enojados y por lo tanto podemos utilizar mejor nuestro poder. Y esto es súper interesante. Tiene que ver con la soledad. Déjame seguir con. Sí, claro. En el estudio de Harvard más largo sobre la vida adulta, que se lleva 86 años ya realizando, que es muy complejo, lo pueden googlear y ahí está toda la información, sale una información vital. La soledad mata más que el alcoholismo y el tabaquismo juntos. ¿Qué hacemos en un planeta donde 1 de cada 3 personas se siente solas? ¿Qué estamos haciendo? Que somos 7 billones de personas y 1 de cada 3 se siente sola. Esa es la consecuencia de verlo todo mal. Eso es la consecuencia de las malas narrativas. Yo quisiera que Jos profundizara también en esta misma línea, porque aquí estamos estableciendo la situación apenas, ¿eh? Prepárate. Tengo 3 puntos de los que me gustaría platicar. El primero, del poder, cuando estábamos hablando del poder. Hace relativamente poco estuve muy metido como a ver, ¿qué hace el poder en las personas? Quiero leer más o quiero informarme sobre esto. Y hay un estudio que se hizo sobre un grupo control y otro grupo de personas que se consideraban poderosas. Tenían que escribir una E en su frente. Los poderosos
con mucho más control lo escribían y los otros estaban más dudosos, tenían más nervio. Entonces, bueno, al final de cuentas, la conclusión a la que se llegó en el estudio es que una persona que se siente poderosa, una persona que siente poder, es menos empática con los demás, porque toma decisiones para ella misma, sabe que sus decisiones son seguras, que son firmes, entonces empieza a construir una barrera con los demás, no es empático con los demás, no ve por los demás, no escucha ni pregunta a los demás. Entonces, eso sucede cuando hay poder en las personas. Entonces, quiero agarrar eso, irme a otra cosa, que ahorita lo voy a juntar. La otra es, las redes sociales nos están haciendo también menos empáticos. ¿Por qué? Porque estamos leyendo nada más el primer título posible, porque cada vez es menos segundos para ya compartir la información. Quizás no ves ni el video completo, que dura 30, 90 segundos. No, ya, lo primero, compartir. Y se lo voy a mandar a todos mis compañeros. Y ya estás ahí con un atiborrado de reels en tu que no te da ni tiempo de verlos todos, ni siquiera generar una construcción de algo que piensas al respecto. Entonces, pues bueno, entonces venimos de empoderamiento. Entonces me hago poderoso, yo soy poderoso, entonces ¿qué sucede? Baja empatía. Además, redes sociales, ¿no? Donde no escuchamos cómo nos dicen las cosas. Los emojis, bueno, pues están ahí, los stickers te ayudan a complementar un poquito de cómo se dicen las cosas, pero eso no quiere decir que estás escuchando, que estás viendo a la persona. No, nosotros desde nuestro inconsciente podemos realmente percibir cómo la persona está parada, podemos hasta empezamos a copiar mismas formas de hablar, de ponernos, porque eso habla de empatía también cuando estás hablando con las personas en la cara. Hay una cosa muy interesante en programación neurolingüística que te dice que hasta tú puedes realmente leer la coloración de las personas, los poros, cómo se abren y se cierran de las personas, pero nosotros estamos tan acostumbrados a estar en las redes sociales, a estar en una pantalla, que eso ya está muy lejos de nosotros realmente percibirlo, pero como humanos podemos percibir esas cosas de los demás, y eso nos da información. Cuando alguien está hablando algo y su cuerpo dice otra cosa, hay incongruencia, tu cuerpo algo te está diciendo también y dices, algo no. Entonces, complementando para llegar como a conclusión, estas dos cosas, mucho poder, mucha tiempo en pantalla y luego hablar del tema de los mexicanos. ¿Qué es lo que sirve en los mexicanos? Eso, pasar tiempo con amigos, pasar tiempo en familia, los domingos irte con tu familia, o construimos no tiene que ser la familia biológica, ¿no? Tu familia, la que tú decides que es tu familia. Estos espacios en donde nos vemos, reflexionamos, el crear reuniones y hacer fiesta todo el tiempo, eso nos ayuda a conectar como humanos. Rompan filas. Cecilia, a ver. Rompan filas. Sí, ahora sí. Ya. Ajá. Las redes sociales nos invitan a la soledad, nos invitan a la individualidad. Y eso de sociales es como una bonita marca. Es nada más porque somos un montón conectados, pero no conectados realmente. Nada más estamos atrás de una pantalla. Me acuerdo mucho una serie, no me acuerdo. Soy malísima con los nombres de series, se me olvidan. Pero está Álvaro Cueva en la mesa. Hay una serie, ahorita te digo cuál, una serie donde justamente hacen esta referencia a la caverna de Platón, ¿no? Que ven las sombras reflejadas. Y decía esta serie que las redes sociales es eso. Las redes sociales estás viendo las sombras y entonces es mucho más fácil despersonalizar completamente lo que estás haciendo, y por eso es muy fácil insultar, porque no estás viendo una persona real, no estás viendo una persona de carne y hueso, es una imagen, y a veces ni eso, a veces es nada más la figurita que ni siquiera se molestaron en ponerle foto. Entonces es fácil atacar una sombra. Entonces, por supuesto que nos desconectan, y las redes sociales sí nos han alejado de las otras personas. No podemos comunicarnos con emojis. No nos dicen nada. O sea, es que te contesté una carita con una lágrima. Ah, no, gracias por tu empatía. Me siento escuchada. No es eso. Esto que dices de las conexiones, de generar estos espacios, reuniones, fiestas, ver gente real, que fue lo que más nos afectó en la pandemia. De repente decir, estoy solo. Pero me siento solo. Se pone gravísimo. Porque entonces estamos en esta soledad en ¿no? Y te sientes súper perteneciente a alguien porque conectas con el odio y conectas con el enojo. Eso, la Y pertenencia. entonces te da una sensación de pertenencia, y que eso es parte de la felicidad. La pertenencia es parte de la felicidad. Y entonces dices, bueno, pero si le subo 2 rayitas, voy a ser hardcore, voy a pertenecer más. Me van a escuchar. Y tiene consecuencias físicas. Ujú. Hemos visto un incremento
masivo de manifestaciones públicas a nivel global, que tiene que ver con esta gente que está sola en su casa, consumiendo, ¿no? Se irrita la amígdala y entonces salimos a las calles. El enojo es una emoción cálida que sirve para poner límites. Es una emoción caliente. Si tú sacas una radiografía de la persona, se calienta cuando se encabrona, ¿no? Entonces ya sales calientito. Además se contagia. Entonces sales a la calle y acabamos gritando cosas que no le dirías a tus hijos en la cara. Y te doy una muestra. En la marcha del 8M del 2020, un fin de semana o dos antes de la pandemia, éramos cientos de miles de mujeres en las calles. Entiendo todo el tema de la digna rabia y yo prefiero la ternura radical, ¿no? Entiendo todo ese tema, pero te calientas y acabas diciendo unas cosas terribles. Y voy a decir algo a ver si no me ponen un blip después. Decíamos, verga violadora a la licuadora, y a una amiga mía que jamás diría una grosería, diría testículos de ojete al molcajete. Y yo así de, güey, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás, o sea, ¿te estás escuchando? No. ¿Pero se siente padre corearlo? Claro. Porque físicamente pasan tres cosas. Uno, relajas un montón la amígdala que te dice pelea, porque se viene el problema. Pues ya en manada, pues ya no se siente tanto. Dos, te sube la adrenalina y la adrenalina se siente deliciosa en el cuerpo. ¿Sí? Y tres, la dopamina. Tienes un satisfactor por estar gritando en la calle con extraños porque eres Claro que es la fórmula perfecta para creer que nos sentimos bien, pero no para sanarnos. No, y seguir enojados. Ahí va cómo el mundo reacciona a eso. Eso que pasó en físico, tú lo grabas, lo pones sin contexto y lo subes a internet, que tiene en consecuencia ataques al movimiento feminista, diciendo que son una bola de locas, una bola de agresoras, una bola de resentidas, porque es muy diferente a cómo se siente en el espacio físico y cómo puedes empatizar porque está sucediendo en el espacio físico, pero cuando pones eso así crudo en redes sociales, desarma muchas veces al movimiento, y no solo le pasa al movimiento feminista, también le pasa a la comunidad LGBT cuando graban a una persona ejerciendo su libertad y su poder sobre su cuerpo, su cuerpo, y está desnudo y está ocupando ese espacio de protesta, lo suben a internet y dicen exhibicionista, putería. Pero pasa algo del otro lado. Y pasa del otro lado. Ajá. Espérenme, voy con Jos porque quiero que nos hables. quiero que nos hables precisamente de los efectos de esta negatividad, de toda esta calentura, de toda esta ansiedad, de todo esto que estamos mamando en redes sociales. A mí me gustaría tocarlo desde un punto interesante. Desde no lo colectivo, sino lo personal. A ver. Me gustaría abordarlo desde... Yo soy una persona que va a terapia. Cada semana estoy en mi terapia. Y el otro día me pasaba en la terapia algo muy interesante, justo hablando de la narrativa. Yo le dije a mi terapeuta, es que platicaba con tal persona y enseguida planteé mis límites. Enseguida dije, para mí, oye, pero yo no quiero nada de fantasías ni de todo esto y de aquello. Entonces llegábamos a una conclusión que me dijo, ok, pero eso no suena un poco defensivo. ¿Por qué estás poniendo esa defensividad enseguida si ni siquiera no estás dando oportunidad, no estás dando chance de construir, no te estás permitiendo solo fluir o sentir? Entonces ahí llegamos a una cosa muy interesante y dije, claro, sí puede sonar defensivo. Quizás yo estoy pensando que estoy poniendo mis límites, pero a lo mejor estoy haciéndolo desde un punto de ser defensivo. Entonces ahora pienso como en esta sociedad en la que estamos, que todo es reactivo, reactivo, reactivo. Vamos a hacer, responde y pon ahí y entonces contesta. Porque justo no podemos plantear emociones, entonces hay que poner con palabrotas y cosas gigantescas lo que vemos y lo que sentimos. Entonces ahí yo regreso la responsabilidad a las personas. Nosotros tenemos que hacernos cargo de nuestras emociones. Nosotros tenemos que darnos cuenta de qué estoy sintiendo, qué me hace sentir esto, por qué lo estoy sintiendo, de dónde viene, porque es algo
tuyo, no es de la otra persona no es una grosera por decir no sé qué, la otra persona no es, no, eso es lo que tú estás percibiendo. Es importante que tú te hagas primero cargo de lo que tú estás generando y sintiendo y entonces puedas compartir de una manera civilizada, de una manera empática lo que estás sintiendo si es que lo quieres compartir. Ahora, O decidir no hacerlo también se vale. justo cerrándolo de nuevo a lo que estaba diciendo al inicio, llegué a la conclusión, quizás no tenía que haberle dicho a esta persona eso. Yo no romanticeo, quizás eso es algo que a mí me sirve saber para mantenerme mis pies en la tierra, pero no tuve que habérselo comentado porque entonces también la otra persona puede hacer que diga, ay, esta persona está siendo rara, irritable, me está marcando un límite, ¿sabes? Ahí es en donde Sí. nos responsabilizamos. Y Completamente. en ese hacerte responsable hay una inversión de energía más grande. Y es lo que no nos permiten las redes sociales, por la inmediatez, por lo rápido. Porque si tú haces ese pequeño análisis de cómo te sientes, cómo lo estás tomando, cómo lo tomaría la otra persona, perdiste. Y eso Voy no contigo, te claro. hace, Sí, sí, sí. no te hace viral. Esa es la encrucijada, ¿sabes? Porque no dirías las cosas tan reactivamente y dejas de ser el Coliseo, dejas de estar en el Coliseo y te vas a un foro más democrático, más de pensar, más... Y la gente no quiere estar ahí porque es aburrido. No, tienes razón. como de, Voy a ir con Ajá. Cecilia. ¿Por Voy a qué ir no con eres Cecilia. una niña normal? Exacto, exacto. Espera, voy contigo, Sí, sí, Cecilia, sí. pero además te lo subo de nivel. Uy, Aquí hay una cosa, un modelo, ¿ok? Lo que se espera de un consumidor de redes sociales es que cuando ve algo, se enoje para que lo ponga peor. Si O lo tú ves desee. a las mujeres en la marcha del 8M, tienes que decirles algo muy fuerte, algo muy agresivo, algo muy rudo, porque ese es tu papel. Si tú ves a alguien del colectivo LGBT, tienes que decirle también algo muy grosero, porque eso es lo que se espera de ti. Y es que ahí voy contigo, Cecilia. Nosotros ya no somos solo individuos que participamos en un modelo de comunicación. Nos hemos convertido en un auténtico medio de comunicación. Y así como el medio de comunicación, cuando ve que el de enfrente tiene más rating porque está diciendo estupideces, tiene que subir su rating diciendo todavía peores estupideces. qué cringe. O más agresivas. Y si tú Sí. calumniaste, yo calumnio peor. Y si tú Exacto. inventas, yo invento algo peor. Entonces es una lucha de medios de Y comunicación. además es una lucha sin sentido. Ahorita dije, ya perdiste. ¿Perdiste qué? Perdiste la oportunidad de quién te va a leer. O sea, voy a decir algo bien feo, pero a nadie le importa. Y cuando tú entiendes que a nadie le importa, eres muchísimo más feliz en la vida en general, no nada más en redes sociales. Cuando tú dices, ay, es que esto se me ve, a nadie le importa. Ponte el vestido, ponte los shorts, ponte, y entonces eres mucho más feliz. Si tú estás poniendo todo el tiempo, contestando todo, y de repente te acuerdas que tal vez desde un lugar muy humilde lo que tengo que decir no es tan importante. Tal vez lo que tengo que decir no está sumando. Tal vez lo que tengo que decir no tiene por qué serlo. Es lo que dices, a lo mejor no debería decirlo. ¿Qué estás perdiendo si no lo dices? Y sí entiendo todo esto de la confusión del poder y empoderamiento. Y confundimos mucho también el poder decir algo con deber decirlo. O sea, que puedas decir algo no significa que tengas que hacerlo. Ujú. ¿no? Y si a eso le sumamos el gran problema de sentirte no suficiente para este mundo, Es justo es por esto eso, por eso, cuando sumas todo esto y llegas al ¿por qué lo hace la gente? ¿Por qué quiere más seguidores? ¿Por qué quiere pasar más horas ahí? ¿Por qué quiere pertenecer? Porque no nos hay un sentimos hueco adentro. suficientes y porque es algo, tengo que ir más. Y ahora viene el siguiente paso. Quería decir que nos eleváramos. Arriba. No tienes por qué ser el activista, el superhéroe, no tienes por qué ser la persona referente, no tienes por qué ser el número uno. Ni tener 300,000 seguidores. Exacto, No. no se trata de eso. Y todo esto está armado para que consumamos más al final del día. Claro. Porque ya lo explicó Shoshana. Al sistema le encanta que las personas no se sepan personas. Solo se queden en
cosas que consumen cosas. En automático. Lo dijo En Álvaro muy automático. bien. Somos ahora medios de comunicación. Es decir, no eres solamente un agente. Ujú. ¿Un agente de qué? Y yo creo que hay... A ver, yo quiero poner la esperanza al frente, porque si no, ¿para qué? Sí, sí. Y en la esperanza al frente, sí hay respuestas, y tenemos respuestas ya en nuestra cultura. La primera pregunta es, ¿y para qué estoy aquí? Y les invito a que le pongan pausa al video, porque además le podemos poner pausa, no es ya como la tele en vivo, que vienen los comerciales y no. Le pueden poner pausa después de que diga esto. Tomen 3 respiraciones profundas y se pregunten, ¿para qué? Y con esa preguntita nada más, ¿para qué? ¿En qué me abona? Y hay 4 preguntas para preguntarnos ¿para qué me abona? ¿Para qué? ¿Esto en quién me convierte? ¿Quién tengo que dejar de ser al decir esto? ¿Quiénes me acompañan y quiénes me dejan de acompañar cuando lo digo? ¿Y cómo uso óptimamente mis recursos? Póngale pausa, respiren, contesten esa pregunta y sigamos viendo la mesa. Si se dan cuenta, todos aquí aceleramos muchísimo la forma en la que hablamos. Por eso estoy positivamente bajando, respirando. Porque se nos olvida respirar, porque si somos personas, cosas, no tienes que respirar. No. Y tenemos algunas cosas en común. Si eres persona, cosa, no tienes ni siquiera que vivir. Exacto. Solo produce. Dios, ¿qué pasa cuando ahora que somos medios de comunicación nos metemos en camisa de 11 varas? ¿Qué pasa cuando nos metemos con la vida de los otros? ¿Qué pasa cuando nos metemos con guerras? ¿Qué pasa cuando nos metemos con partidos políticos? Mira, es una pregunta dura. Para mí lo importante es estar informados, más que nada. No nada más leer el título, no nada más leer el primera parte del copy. Hay que investigar de dónde viene esa información. Si es información fidedigna, si puedes tener confianza en esa información. Hay que tomarse momentos, espacios para pensar cuál es mi intención respecto a esto que estoy consumiendo, ¿sí? Entonces, porque cuando te metes en esas 11 varas, cuando estás posteando algo, cuando vas a tener todo mundo reactivo hacia ti, también tienes que tener cierta responsabilidad de lo que posteaste, de lo que pusiste. No es nada más, ya lo borré y listo, ya no pasó nada. No, ya ¿Cómo se dice? Restrinjo mis redes sociales y en unos días se van a tranquilizar. Pero ¿qué pasa? Otra vez yo vuelvo a hacer lo mismo y entonces tengo eso. Lo importante justo... hice un par de posts que hablaban, porque yo estaba muy estresado con estos temas y que la gente nada más esté siendo reactiva, que se llaman cómo dialogar de una manera respetuosa en estas épocas de mucha defensividad. Te lo cambio. Necesitamos alfabetización mediática para nosotros. Y alfabetización emocional. Sí. Antes de la mediática. Sobre todo, Es que- sobre Antes de todo la mediática. emocional. O sea, Sí. alfabetización. Sí, Punto. O sea, sí. Antes Sí. de la mediática, porque en el medio ya estás poniendo la perspectiva. Ajá. Ujú. Y antes de poner la perspectiva, tienes que entender desde dónde estás percibiendo. Sí. Es que cuánto daño no hacemos cuando opinamos de cosas verdaderamente escabrosas. Entonces, ¿Cuál es tu intención de fondo? ¿para qué estoy ¿Para qué? consumiendo esta información? ¿Y para qué lo estoy compartiendo? ¿Para Ujú. qué? Y ¿Qué quiero déjame decir? dar, como lo que necesitamos es esa alfabetización emocional, pues déjame darte 3 o 4 ideas. Venga, venga. ¿Para qué me sirve el enojo? El enojo es una emoción caliente que me sirve para poner un límite. Y el límite lo que define es el respeto, la distancia óptima entre las personas. Perdón que esté yo, ¿no? Es decir, me sirve para poner el límite. Ahora, ¿lo puedo hacer sin intención? ¿Lo puedo hacer desde la amabilidad? ¿O necesito poner la resistencia porque sí hay un ataque de regreso? Y si hay un ataque, ¿me puedo mover o no me puedo mover? El enojo no te permite hacer todas esas preguntas, solamente te dice resiste. Pero si estás resistiendo, estás gastando un montón de energía vital, es decir, para la vida. 2, la tristeza. Reflexionemos 2 minutos cómo es nuestra posición corporal cuando estamos tristes. Nos hacemos bolita.
bajamos el tono. Porque lo que queremos es que alguien nos abrace. Lo que queremos en la tristeza es el apapacho. Que alguien nos sostenga el alma. Entonces, si estoy muy triste y no encuentro quien me apapache, ¿qué hago? Me enojo, porque es más fácil estar en la calidez del enojo que en la búsqueda del apapacho. Porque además, si todo el mundo se siente desasociado, y si no hay con quién hablar porque todo el mundo está enojado, pues entonces disfrazo mi tristeza de enojo. Y sigo hablando del enojo. El asco. ¿Para qué nos sirve el asco? El asco nos sirve para evitar que tomemos un veneno, ya sea físico, la leche echada a perder, o social. Cuando digo que esa persona me vibra raro, ¿qué es de esa persona que no te está haciendo digestión? ¿Qué ideas te está presentando que te rompe tus propias ideas o tus propios valores? Y que como no la tienes tan clara, lo primero que dices es, guacalaste para allá. Porque medimos el enojo y medimos la tristeza, pero ¿quién está midiendo el asco? Y lo deberíamos estar midiendo. Y además en el asco hay un espejo también ahí. De rechazo, entonces... Falta una, dijiste 4. Y finalmente, la ansiedad, que está muy de moda además. La ansiedad es esa vocecita que dice Josh, que te dice que el futuro va a estar de la mierda. Y yo les pongo un reto. El miedo no se puede conjugar en presente. Cuando dices tengo miedo, siempre es de algo que va a pasar, no de algo que está pasando. Piénsalo, 2 minutitos. El miedo no se puede conjugar en presente porque en el presente ya estamos aquí y nuestra inteligencia existencial nos dice, aquí estás parado, no está pasando nada. Estás bien, estás seguro. Pero cuando las personas se sienten seguras, entonces nos podemos vincular, nos podemos tocar, nos podemos respetar. Pero eso no vende. Y el tema es que nunca estamos en presente. El tema es que justamente con este bombardeo de información estamos todo el tiempo pensando en lo que ya pasó, en lo que va a pasar y no nos damos el momento de que gracias por recordarnos ahorita que tenemos que respirar. Y estamos en negativo, estamos en lo que pasó y en lo que va a pasar siempre en negativo, siempre, es sí, esperar no, lo peor. Emoción, mañana son... No, es guerra, es hambre, es odio, el país es se va a enojo. hundir, el mundo se va a acabar, Y- el cambio climático, Exacto. todo es Y ahorita, terrible, como dices, terrible. Ahorita estamos aquí, o sea, ahorita en este instante estamos aquí sentados, le estamos pasando bien, quiero pensar. Ya respiramos, ya regresamos el oxígeno a nuestro cerebro, ya podemos tomar mejores decisiones, ya podemos bajar nuestro ánimo, estar tranquilo, conectar, vernos a los ojos, platicar con calma. Y en redes sociales, lo dijiste, la inmediatez no nos da el tiempo. No queremos darnos el tiempo de hacer eso, porque queremos estar todo el tiempo contestando. Porque hay una inversión de energía. Al final también tenemos que traducir todo esto a cómo se mueve el mundo. Si tú estás más tiempo en internet, dejas de trabajar. Entonces la inmediatez no es opción si piensas, porque vas a tener que invertir o tiempo. Y energía. Las Exacto. O dejas de dormir o dejas de trabajar. Entonces... Por favor, que no dejen de dormir. No, y la gente decide no dormir. Además, ya no dormimos por trabajar. Porque tiene que trabajar, entonces decide no dormir y le carga horas de desvelo, de cansancio De mi vida físico. profesional no vas a estar Exacto. hablando. Mira, como me encantan los números, nada más. Solamente 4 millones de personas en 7 billones pueden sobrevivir con 6 horas de sueño. Ay, Dios. El resto necesitamos 8. Y así reduces cardiopatías, problemas de insulina, los 2 problemas más grandes de salud pública de este país. Por eso dormir bien debería ser ley. Pero además reduces ansiedad y depresión. Cuando estás descansado no tienes tiempo de tener miedo. Fíjate. Cuando no estás descansado, todo tu sistema nervioso central y periférico está estresado, está irritable. Sam, yo quisiera platicar contigo sobre algo que llamo competencia desleal de los medios tradicionales a los medios digitales. Te lo voy a poner con un ejemplo y tú me vas a decir qué está pasando, ¿ok? Si yo en un medio tradicional digo una grosería, si yo digo una mentira, si yo expreso algo que no debo, tengo que ofrecer una disculpa. Tengo que corregirlo. ¿Sí? Me castigan. Pongo en riesgo mi trabajo. En redes sociales,
tú puedes decir lo que sea y jamás llega la disculpa. Nadie te lo exige y tú no pones en riesgo nada. O sea, ¿qué pasó? Pues eso, la falta de ética y Es una competencia desleal. Sí, y va más allá. O sea, no solo la parte de negocio o de política pública a la que están sujetos los medios de comunicación tradicionales, radio, televisión, periódicos. Hay un vacío legal también ahí que permite que en redes sociales no haya eso de la misma manera, porque al ser un espacio, pues de cierta manera internacional, pues va sujeto a las leyes de cada territorio y es complejo. Entonces, por eso los gobiernos no quieren hacer algo que vaya en función de una de una legalidad global, porque es muy complejo. Si ponerte de acuerdo en tu propio estado es difícil, en tu país, Tu propia familia, en tu olvídate propia de familia. eso. Ahora, Pareja, o sea, sí. ellos lo dijeron, o sea, la responsabilidad, tomar las consecuencias y hacerte cargo de esas decisiones que tomas en tu forma de comunicar de manera digital. Es complejo y voy a parecer grabadora, o sea, es la inversión de tiempo que no quiero hacer, que no le conviene a estas plataformas. A ver. No estoy de acuerdo. Para empezar, más Y de la yo. mitad del mundo no vive en democracias. Y eso quiere decir que las redes sociales, si es que existen, están controladas por el gobierno. Entonces, pongámonos Bien. un poquito en perspectiva sí. que estamos en una ciudad muy privilegiada en ese Sí. sentido. ¿Sí? Donde sí podemos decir casi lo que queramos en las redes y no va a venir la policía cibernética a tocarnos la puerta. Exacto. Porque eso sí pasa en algunas democracias europeas, por ejemplo, ¿no? Donde la extrema derecha no es perseguida, pero las feministas sí. Entonces, Sí, en este gracias por eso. Espérame. A lo que voy es, ya todos somos adultos. En el mundo de las personas cosas, necesitamos un Estado que tutele, que castigue, que ordene, que nos diga cómo debería de ser la vida. Porque no podemos tomar la responsabilidad de ser personas. Y en lugar de tener una policía que me diga, no puedes decir a la licuadora, ¿no? Como lo que acabo de decir, yo autocontrolarme y decir, eso no está bien, eso no construye. Y mi invitación a todas las personas que están escuchando Escándala es que tomemos ese pasito hacia adelante, hacia ser personas, en pleno ejercicio de esa responsabilidad. Es decir, de la habilidad de responder sobre nuestras acciones y sobre nuestros decires. Porque si yo necesito que la policía me diga, no puedes decir eso, yo no soy responsable de lo que digo. ¿Qué opinas, Cecilia? Justo, estoy completamente de acuerdo. No deberíamos ser capaces de trabajar este autocontrol, pero ya lo dijeron mucho. O sea, el trabajar el autocontrol, el decidir conscientemente hacerte responsable de lo que publicas, de lo que dices, de cómo te relacionas, es mucho tiempo, es mucha inversión de tiempo, de energía, de facultades, de habilidades, y no todo el mundo está dispuesto. Todos, por supuesto que todos podemos hacerlos, pero no todo el mundo está dispuesto a eso. Pero además, es porque pierdes poder. Si tú te estás empoderando diciendo estupideces, corregirlo es retroceder. O sea, entiendo un poco, pero creo que la narrativa también que le estamos dando a la gente un poco es como decirles, pues sigan haciéndolo así porque en lo otro hay mucho trabajo de por medio. Hay un libro que se llaman Los 7 hábitos de la gente efectiva, o sea, altamente efectiva, que a mí me gusta mucho porque tiene 2 círculos. Hay una parte donde tiene 2 círculos. Lo que tú tienes control y lo que tienes influencia. Lo que tú tienes control son tus emociones, tus creencias, tus pensamientos, tus rutinas, tu narrativa. Lo que tienes influencia es todo lo externo, afuera de eso, tus amistades, tus cosas. Entonces, si hacemos ese trabajo, si realmente nos enfocamos en lo que tú tienes control, en tus emociones, en terapia, en construir relaciones que sean saludables, en esforzarte por dormir bien, porque el día siguiente, si duermes bien, vas a tener energía, te vas a sentir más balanceado, más estable, en comer bien, en todo lo que es importante para ti, lo que tú consumes. Entonces, quizás en redes sociales estemos influyendo a 700,000 personas en 5 segundos, pero al tú ser auténtico,
vas a poder influir efectivamente en 2 personas nada más. Y esas 2 personas van a hacerlo en 2 personas. Y esas 2 personas en otras 2 personas. Y eso es lo que realmente importa. En ser auténticos. Yo lo regresaría en ser auténticos, no ser felices. Ser Coincido auténticos. contigo que sí es caro, pero lo otro es mucho más caro. Yo defino la felicidad cuando el propósito, es decir, el para qué, se une al gozo. Y eso descansa en 2 pilares. Valía, la relación conmigo misma, y pertenencia, mi grupo. Ahora, ¿cómo defino el gozo? Porque hemos hablado mucho de propósito, pero hay que hablar de gozo. El gozo no es otra cosa que el uso óptimo de los recursos. ¿Qué recursos? Todos los tenemos. Tiempo, espacio, conocimiento, relaciones y dinero. Entonces, cuando nos sentamos a hacer un pequeño análisis muy breve de cómo estás usando esos recursos en la reactividad de las redes sociales, en el enojo, en el falso activismo digital, es un desmadre. Pero cuando reacomodamos esos recursos, perdón, no es tan caro y se une a nuestro propósito. Y yo conecto con un poder distinto al que habla Joss. Joss habla del empoderamiento, de esta cosa aguerrida, agresiva del poder. Yo hablo de otro tipo de poder. Yo hablo del poder de la transformación radical a través del uso consciente de mis herramientas. Y ese poder es delicioso. Entonces, les pongo un reto de 21 días, porque son buenísimos los retos de 21 días. Venden bien. ¿Sí? Que durante 21 días, en lugar de engage, que se ponga así, el like, el comentario, el retuiteo, lo que tengan que hacer en redes sociales, yo la verdad es que me voy a volver una analfabeta digital, porque me tienen cansada, ¿sí? En lugar de hacer eso, esos 30 segundos, inhalen, exhalen y hagan una cositita que les dé placer físico. Un vasito de agua. No les estoy poniendo a fumar, pero si eso te da placer, dale un llegue. Hazte un poquito de caricias, tócate el corazón. 2 segundos. Claro. 2 segundos, no estoy pidiendo más. Que te den placer físico. Después retuitea. Y después, no sé cómo se diga en Instagram, haz eso que tienes que hacer en Instagram. Y el resultado es completamente diferente Y después de eso es gozoso. Háganlo 21 días y van a ver, 1, que su tiempo en pantalla va a disminuir. Y 2, en una de esas, sus relaciones interpersonales mejoran porque les va a mejorar el humor. Sí, Y la gente no quiere vincularse con personas encabronadas. sí. Es de flojera. Es cansado. Uno quiere vincularse con la gente que está más livianita, más ligera. Y no es que hablemos estupideces. Es que estamos en paz con que la vida es compleja. ¿Cómo te limpias después de exponerte tanto a la toxicidad de las redes sociales? Ok, salirse del sistema de redes sociales a nivel medios es muy complejo porque necesitas apagar, necesitas desaparecer y le tenemos miedo a eso, le tenemos miedo y se los voy a poner en un ejemplo muy mexicano para que lo tomen en cuenta. ¿Qué tanto consumimos o dejamos de consumir lectura en periódicos? Que los que crean piñatas en nuestro México hermoso ya no tienen periódicos para hacer piñatas y tienen que comprar papel cuando antes ellos solo iban por el periódico Amo. y lo tenían gratis. En la basura, lo regalaban, lo recolectaban. Y ahora ellos tienen que comprar papel o usar otros materiales como cartón porque la gente ya no lee. Y eso es una herramienta tecnológica, pero a nivel social es algo diferente. A nivel social es, yo le di el poder de no analizar o de no reconocer el trabajo periodístico escrito, porque cuando estaba en el periódico había una línea editorial que trabajaba toda la noche en crear una noticia y en redes sociales trabajaron 5 minutos copiando y pegando, haciendo otros una lados. mezcolanza. Entonces, ChatGPT. ajá, Uy. hay una carencia también del ejercicio periodístico de cómo era antes. Y nosotros que estamos en medios de comunicación lo entendemos y tratamos de hacer lo mejor posible porque somos personas, pues,
con valores y moral todavía. Pensar, sí, sí, Pero hay mucha gente que no es así y la gran decepción que te puedes llevar es que muchos de los medios que tú lees no hacen este pensamiento crítico o en donde ponen a la sociedad por delante. Porque, vuelvo a lo mismo, es aburrido. No es vale. aburrido. No, yo también pienso lo mismo. A ver. Cambio de narrativa. Hay que No es reconstruir la aburrido, narrativa. Porque les estoy Hay que diciendo... construir. Una de las cosas Déjalo. que siempre digo es: hay que construir si las redes sociales vinieron a quedarse y ahora con el AI, más aún, venimos y nuestro trabajo, nuestra responsabilidad es construir un mundo digital más balanceado, más Eso. auténtico, con más responsabilidad, con más empatía. No promovamos la narrativa, la otra. Va. Entiendo que venimos de ahí. va, Mira, va. entiendo Va. que venimos de ahí. vamos, No sí. vendía, Vamos pero con vamos a ver, 3 actividades 1, 2, 3. donde no estás, que son sumamente placenteras y no estás usando redes sociales. Piensen en 3. Ajá. ¿Ya las tienen? Sí, sí, sí. Les propongo 3 yo. Cuando estamos durmiendo, cuando nos estamos bañando y cuando estamos cogiendo. Sí, pensé primero en la del sexo también. digo, Todos incluimos Es esa. decir, cuando la vida fuera de la pantalla Es vida. nos genera más placer y más gozo y más vínculo, no ves la pantalla. Y les pongo un ejemplo. Mis 2 hijos adolescentes dicen, no, las juventudes adictas a los teléfonos, ¿cómo se lo quitas? Yo no creo en la educación de la restricción. Ajá. Entonces, ¿cómo le hago? Pues nada, nadan. Mis hijos nadan 3, 4 horas diarias por placer. Pero eso les da un sentido de deporte, de equipo, de no quiero verla. Entonces, cuando dicen, es que, oye, la compu de tu hijo lleva 3 días en mi casa, me habla mi mamá y me dice, ¿qué hace aquí la computadora? 3 días, una semana, a mi hija se le pierde el celular porque se le olvida que lo tiene, porque el entorno con el que se vinculan es mucho más sexy. Yo por eso digo, discrepo Sí, que sí, sea sí. más Yo quiero agregar aburrido. algo ahí. Es mucho A ver, más divertido. Espérate, porque sería Cecilia, venga. Nada más rapidísimo, Rápido. para Sí, complementar adelante. eso. Eso se va construyendo. Entiendo que ahorita alguien puede estar justo viendo su celular, viendo esto, y decir, no manches, que yo no puedo ni vivir 5 segundos fuera de mi celular. Hay algo que yo agregaría. Yo por épocas lo utilizo bastante y hay otros donde estoy más tranquilo. Hay una cajita que guardas tu celular Con seguro. con seguro y le pones un timer. Solamente 2 o 3 veces en la vida útil de ese instrumento puedes sacarlo. De lo contrario, se acaban esas 3 vidas y ya nunca más lo puedes sacar, a menos que le hayas puesto 5, 25, 1 hora. Entonces, yo soy muy, muy, muy a favor de tener una de esas cajitas, porque obviamente hay veces donde estamos mucho más ansiosos y queremos más el vicio del celular, y entonces no lo podemos hacer por nuestra propia voluntad. Entonces, está bien la cajita, pero conforme vas construyendo hábitos que te llevan como a los que tú dices, nadar, hacer otro tipo de cosas, entonces la cajita se va a ir guardando cada vez más en el closet. Pero mi sugerencia es, vayan ahorita, compren esa caja y utilícenla para menos Este de programa 5 no está minutos. patrocinado A ver, por las cajitas de seguridad. Ni siquiera Miren, pero- alto. Sigue Cecilia y luego tú. ¿Sabes Cecilia. qué? Pero, o sea, justo la cajita, claro que la he visto anunciada, claro que he estado muy tentada a A mí me comprarla. encanta. Hay Porque, bueno, hay apps y todo, porque además te da, entonces es toda una bronca. Pero esto de cambiar un poco tus hábitos, a mí lo que me funciona para cambiar hábitos, por ejemplo, es poquito pero constante. Ese es el cambio de hábitos. Poquito, un poquito, pero constante, constante, constante. Y luego pasa que si estás metido en medios, no puedes dejar el celular. O sea, la realidad es que si estás a cargo de una página como Escándala, o si eres figura pública y tienes que estar publicando cada cierto tiempo, o si estás en medios y necesitas estar informado, el celular lo tienes que tener y necesitas estar conectado en que tu Instagram, que tu TikTok, que tu lo que sea. Entonces, a mí me ha costado un montón de trabajo el encontrar justo el balance de decir, ya. O sea, ya, al principio, cuando empecé a trabajar en noticieros, llegaba llorando a mi casa, a hacerme bolita en tristeza máxima de decir, el mundo está horrible. Porque estoy 1 hora hablando constantemente de que la noticia, que la guerra, todo. Que necesito
algo necesito hacer porque esto me va a matar y es mi trabajo y sí me gusta y soy buena haciéndolo. Entonces, a ver, vamos a cambiar de hábitos. Tengo que estar conectada, tengo que estar checando redes sociales para saber de qué voy a hablar, pero me doy tiempos. Entonces, ¿sabes qué? Pues me pagué mi FitPass o lo que sea, entonces me agendo mi clase y mi hora de clase, el celular lo guardo en mi mochila, la mochila la dejo en la entrada y no hay poder humano que me moleste y todo el mundo lo sabe. Y mi mamá... Hola mamá, que perdón si no te contesto, al rato te escribo. Sí, que justo es, oye, no me has contestado, es mi hora de clase o es mi hora de guitarra. Y justo voy buscando actividades que me llenen esta otra parte que también tengo y que me ayuden a desafanarme. Y ya cuando termino mi actividad, regreso al celular, regreso habiendo respirado, habiendo hecho algo que disfruto mucho, regreso con los pies en la tierra y hacer lo que tengo que hacer, que es trabajar. Porque se nos olvida que las redes sociales son un medio para, no son nuestra vida entera, no pueden ser nuestra vida Muy bien, entera. yo voy con Sam. Les voy a contar una teoría porque no solo lo aplicamos en el mundo, también lo aplicamos con nuestra propia vida y con nuestro propio espacio digital o físico. Hay una teoría que se llama la teoría de las ventanas rotas. Es un estudio en donde tú tienes una comunidad, en donde hay una casa que está abandonada pero en buen estado, pero no hay nadie habitando esa casa. Y esa comunidad la cuida, pero en algún momento la deja de cuidar. Y empieza a crecer la maleza, empieza a deteriorarse la pintura, y llega alguien y por algo se rompió esa ventana. Tal vez no fue intencional. Cuando se rompe esa ventana y tienes ese entorno descuidado, lo que sucede en este estudio es que la gente automáticamente ya no solo no cuida esa casa, sino la comienza a destruir. Empieza a tirar más piedras, empieza a rayar, empieza a robarse cosas, empieza a habitar y hacer que eso sea sucio. Y empieza a caerse. La comunidad era buena, la comunidad era limpia, la comunidad era empática con ese espacio. Pero en algún momento eso se dejó de hacer y se empezó a ver la destrucción ahí, o el abandono colectivo. En lo digital pasa exactamente lo mismo. Cuando tú empiezas a descuidar a la sociedad, la gente empieza a ser más agresiva con sus tweets, empieza a compartir desde el enojo, desde la rabia y empiezas a destruir ese espacio digital, de la misma forma en la que destruyes un espacio físico. Ahora lo triste, lo haces tú con tu propia casa, con tu propio espacio, con tus propias redes sociales personales. Y les voy a poner un ejemplo para que ustedes vean lo fácil que es hacerlo viral. Voy a decir una opinión sobre una persona, una positiva y una negativa. Esto se va a hacer reel y vamos a tener un disclaimer que la gente seguramente no va a leer. Y nos vamos a dar cuenta en estadísticas y tú que estás viendo esta mesa, vas a ir después, te invito a esos reels y vas a ver a lo que me refiero. Ahí les va, porque está en el momento viral. Wendy Guevara es una mujer trans maravillosa que le dio oportunidad, sin querer darle la oportunidad a las mujeres trans de ser visibles, de contar su propia historia y de llegar al éxito. Este es el primer reel. La verdad, yo estoy decepcionado del papel que hizo Wendy Guevara en la Casa de los Famosos. A hoy que veo al pasado, lo que representó, creo que, nos hizo más daño tener a Wendy ahí. Regresamos. Me tembló la voz, porque yo sé lo que ese reel va a generar. Hay que hablarle a Wendy y decirle que la amamos mucho. Era un experimento social. Es un experimento social. Sí. Pero fíjense cómo mi cuerpo, solito, porque yo ya sé lo que eso va a generar en redes sociales. Porque soy una persona consciente que además ama y admira a Wendy, ¿sabes? Pero esto no lo hacemos. O sea, esto
caemos en esos ganchos, caemos en ese consciente o inconsciente actuar. Ujú. Esas son las ventanas rotas en Internet. Esa decisión de ver tu propia casa y saber cómo va a tener, y saber que va a tener más atención lo negativo, y empiezas a destruir tu moral, tu conciencia, tu habitar el espacio desde el amor radical, desde la ternura y empezar a ser reactivo. Se los pongo así porque las redes sociales son una gran herramienta de comunicación y sí hay familia y sí hay una sociedad comunitaria ahí adentro, pero decidimos darle más poder a lo negativo y a nuestro actuar colectivo porque es más divertido Y estamos y es más programados padre. para darle atención a lo negativo. O sea, biológicamente tenemos que enfocarnos en lo negativo porque así hemos podido evolucionar y así hemos podido sobrevivir. Pero ahorita, gracias a nuestra corteza prefrontal, podemos tomar mejores decisiones y decir, tal vez sí hay cosas negativas, pero mira todo lo que tenemos. Y no vas a dejar mentirla. Incluso la psicología por años se enfocó en lo mal que estaba. Tenemos el DSM-5 con trastornos, todo está mal. Hasta que de repente llega un chico, no era un chico, era un gran señor muy mayor. Martin Seligman dice, oye, pero también el ser humano es todo Psicología esto. positiva. El ser humano son relaciones positivas, son emociones positivas, es tener metas, es todo esto. Vamos a empezar a darle foco a esto. Okay, sí hay que trabajar El pasado. el trastorno de personalidad, ¿no? Pero es mucho más fácil construir desde lo que sí tienes. Pero hay que hacer el cambio de narrativa. Y sí, y hay que hacer el esfuerzo físico y mental, pero completamente vale la pena porque vives más ligero, vives más feliz, conectas más fácil, haces comunidad, perteneces realmente desde un lugar honesto y auténtico, que es lo que estamos buscando. Y no es nada más por encimita lo que está mal, porque lo que está mal no te conecta, te desconecta. Chicos, podemos estar aquí horas y horas hablando. Ahora Quiero, por favor, que digas qué piensas de lo que estás viendo, de lo que estás escuchando. Opina. Sí leemos tus opiniones. Y ahí te va una pregunta y quiero que pongas la respuesta. ¿Qué tiene que ver todo lo que hemos dicho hoy con el colectivo LGBT? Esta es la mesa de Escándala. Es una mesa que parte del colectivo LGBT y que es para el colectivo LGBT. ¿Qué tiene todo que ver contigo, con esto? Espero tus respuestas y vámonos a conclusiones. Yo quiero que nos digan por qué el mundo está tan enojado y qué nos recomiendan mirando a la cámara. Voy a comenzar con Cecilia. Ay, qué Tu nervios. cámara es aquella. ¿Qué tal? Venga, por favor. ¿Qué tal? ¿Por qué el Buenas mundo está noches, tan tardes, enojado? días. ¿Por qué el mundo está tan enojado? Porque creemos erróneamente que es más fácil estar enojado. Es mucho más fácil reaccionar que darnos 3 segundos para pensar. Lo bonito de todo esto es que, lo dijiste ahorita, no está tan enojado. Decidimos estar dándole el foco a eso. Pero si empezamos a aplicar que por cada cosa negativa habría que buscar 3 positivas, podríamos cambiar mucho de nuestra propia vida, de nuestra manera de pensar, de sentir, de actuar, de relacionarnos. Y yo también, siendo muy positiva y muy optimista, siento que sí se puede generar una ola de positividad que vaya cambiando nuestro entorno, nuestra comunidad, la educación, nuestro país y con mucha suerte y mucho trabajo el mundo. Y sí dijimos, hay mucho trabajo por hacer y nos pesa, pero completamente vale la pena. Y justo el cambio de hábitos, de comportamientos, pero sobre todo de pensamientos, poquito pero constante, es lo que nos lleva al cambio de visión y al cambio de perspectiva para vivir un poquito más ligeros y un poquito más felices. Muchas gracias, Cecilia. Un placer, un honor. Muchas gracias de verdad. ¿Y Jos? ¿Por qué estamos tan enojados? Creo que lo voy a llevar desde el punto de vista de que
vemos lo que los demás hacen, podemos ver la vida de los demás, los errores de los demás, lo que hacen bien, lo que hacen mal, juzgarlo. Eso es fácil de hacer. Y entonces damos consejos o escribimos en los comentarios o mandamos reels que son, mira, aquí estás tú, trabájate. Y entonces, ¿qué pasa? No lo hacen porque esa persona se tiene que dar cuenta de a su manera, a su ritmo, de lo que está viviendo y es lo que le toca vivir. Y entonces, como vemos que no hace caso y como vemos que los demás no nos están haciendo caso y no están haciendo lo que les estamos diciendo porque estamos bien, nos enojamos. Y entonces empezamos a decir cómo es posible, la gente está como está porque no ven. Entonces, lo que yo sugeriría es, cuando veas que alguien está haciendo algo que dirías, a lo mejor eso no está bien, ¿cómo lo puedes ahora mandar hacia ti? ¿Cómo puedes poner un muro, un espejo sobre ese muro y entonces llevarlo a ti? Y entonces ser congruente con lo que estás diciendo, con what you're preaching, lo que estás tratando de decirle a los demás y llevarlo hacia ti. Más bien darte ese consejo a ti, en los espacios, en los lugares en donde te lo tienes que dar, donde tienes que escucharte y seguirlo. Y entonces convertirte en una persona más congruente y por ende más auténtico. Muchas gracias, un placer, un honor. Gracias. Mi Sam del Río Félix, ¿por qué el mundo está tan enojado? ¿Qué nos recomiendas? Ay, es que tengo mucho que decir. Sí. Creo que estamos enojados porque normalizamos la tristeza y la soledad. Creo que debemos de realmente empezar a romper eso y reconocer que tenemos muchas personas a nuestro alrededor que forman parte de nuestra familia elegida, de nuestra comunidad. Debemos de también pensar de manera más colectiva, no solo como movimiento LGBT. Somos un movimiento LGBT que vive en Ciudad de México, en Guadalajara, en la ciudad que tú habites. Forma parte también de esa comunidad, no solo de tu microcomunidad. Vamos a encontrar que hay muchas diferencias y tal vez formas de pensar abstractas o arcaicas, pero también vas a encontrar mucha bondad, mucho amor, mucha empatía. Y hay que darle también espacio a eso. Si todo es cómodo, o es falso, o estás en una micro burbuja que esa no es la realidad del mundo. Y creo que hay que romper esas micro burbujas para empezar a conectar. Desafortunadamente, Internet busca que estemos en esas micro burbujas, porque ahí es donde te envalentonas, es donde empiezas a enchilarte y atacas a los demás. Yo solo eso, porque me voy a poner muy filosofal. Date la oportunidad de sentirte suficiente, amado, querida, y de estar contigo mismo. Porque si tú empiezas a ser ese gran amigo para ti, vas a estar contigo y vas a ayudarle al mundo indirectamente. Y vas a dejar de estar enojado con el mundo. Créetelo. Muchas gracias, Sam. Un placer, un honor, qué lindo. Qué lindos todos. Shoshana, cerremos con broche de oro, venga. A ver, yo creo que el mundo está enojado. No, algunas personas en el mundo están enojadas y lo gritan mucho porque el planeta no está enojado. Algunas personas están muy enojadas y contagian esta sensación de enojo porque la percepción está dada en la injusticia, en la indignidad, en lo que no está en equilibrio. Y la verdad es que tienen razón. Todas las personas tenemos las mejores razones para hacer lo que hacemos, pensar lo que pensamos y sentir lo que sentimos. Eso sí es válido. Lo que podría ayudar a que bajemos este enojo es el reconocimiento de que la otra persona tiene estas razones. ¿Y yo qué puedo hacer? Todos los seres humanos, todas las personas que habitamos este planeta queremos 4 cosas. Ser reconocidos, ser sostenidos, ser contenidos y ser amados. Y si hoy nadie te reconoció, nadie te sostuvo, nadie te contuvo y nadie te amó, yo tengo una invitación. La siguiente persona que veas, dale 30 segundos de reconocimiento. ¿Qué de bueno tiene esa persona? No todos los 7 billones de personas, esa persona.
la que vas a ver bajando la pantalla. Ya seas tú misma, tú mismo en el espejo, o la persona que tienes enfrente en el restaurante que no has pelado durante la última hora. ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de hermoso? Yo creo que en el momento que empecemos ese reconocimiento, esa contención, y lo hagamos individualmente, y vayamos construyendo los espacios en común y no los espacios de diferencia, entonces vamos a poder armonizar. No busquemos la trascendencia en lo enorme, en lo grandote, sanar el enojo del mundo. Eso es mierda, eso no funciona. Ser reconocido, ser sostenido, ser contenido y ser amado. ¿Lo puedes hacer? Muchas gracias, un placer, un honor. Gracias a todas, a todos, a todos, gracias a ti. Y no lo olvides nunca, el camino es el amor. Por eso estamos aquí. Love is love. ¿No? Hasta la próxima, muchas gracias. Gracias. El camino es el amor. Qué padre.